¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa La Dimensión Formativa del Hombre. El día de hoy quiero hablar de una virtud que es fundamental, es cimiento para el crecimiento de el espíritu, de toda espiritualidad, y me refiero a la humildad, pero hablar de la humildad es asomarnos también a ese pecado contrario que es la soberbia, y dice la Escritura que la soberbia es el origen de todo pecado. Fue el primer pecado que se cometió y de donde se vinieron en cascada todas las demás faltas que conocemos. Entonces quisiera hacer un recuento, una revisión más o menos rápida de cómo se origina este pecado de soberbia, para luego, al adentrarnos en la humildad, que es la virtud contraria a esta falta, podamos entender más a fondo el porqué de la humildad y las enseñanzas tan hermosas que nos dio nuestro Señor Jesucristo alrededor de esta virtud. Miren, al inicio, cuando los universos fueron creados, la belleza y la pureza eran el sello del universo, concebido y creado por Dios. Ahí estaba plasmado todo su amor. Pero una de las leyes del amor es la correspondencia. Y el amante deseaba ser amado. No se les olvide que dice San Juan que Dios es amor. Y este ser que es todo amor, que todo lo ama, este amante deseaba ser amado. De algo que la criatura podía dar a su hacedor, y debía ser un amor sublimado, sublime. Y el amor sublime y puro es el amor de preferencia. Y este amor de preferencia no puede existir si no hay alternativas y libertad para escoger y decidir voluntariamente. El amor por excelencia, el prototipo de amor por excelencia, lo tenemos en los niños. A un niño, si le dicen, oye, qué mal te fue en la repartición, mira nada más qué mamá tan fea físicamente, además es mendiga y además es pecadora, te la vamos a cambiar, te vamos a hacer justicia, voltea y ve a aquella mujer, qué hermosa, además es santa y además tiene muchas riquezas materiales, corre, échate en sus brazos. Y yo les aseguro que ese niño no va a dudar en decir, quédense con la santa, rica y hermosa, y déjenme a la fea, mendiga y pecadora, porque esta es mi madre y yo la amo. Ese es el amor preferente, que habiendo alternativas aparentemente superiores, elijas tú el valor absoluto. Aquello que es verdadero no es apariencia. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, todas tus fuerzas, todo tu corazón. Es una exigencia del amante. El amante deseaba ser amado, pero con un amor libre, en donde la criatura elige unirse a su Señor. Pues este atributo que requerían las criaturas para expresar este amor de correspondencia les fue concedido, y así las criaturas quedaron en la posibilidad de ser confirmados y acrecentados en el gozo del amor, o de ser reprobados. Y entonces las criaturas del universo fueron probadas según su especie
y facultades recibidas. O sea, todas las criaturas con capacidad intelectual, con capacidad pensante, fueron probados. Y la prueba básica para todas las criaturas era el reconocimiento a la paternidad de Dios, la fidelidad, la obediencia, la humildad, que es de lo que estamos dando bases para luego hablar de ella, y la preferencia de Dios sobre todas las cosas. Todas estas atributos, todas estas perfecciones y virtudes son por excelencia algunos de los distintivos que tiene el verdadero amor. Y sobre esta prueba a la que fueron sometidas las criaturas, no todos la pasaron. Ahí en la Escritura, en la Sagrada Escritura, se nos narra el comportamiento que tuvieron algunos de ellos y que Dios, a través de su Santo Espíritu, iluminando a los escritores de los textos sagrados, dejó todos estos testimonios no en secuencia progresiva, en el estilo que nos gusta a los humanos, donde agarramos un libro, una novela, y sí una secuencia lineal de principio a fin. No, acá se encuentran estos testimonios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Tal vez porque así el mensaje lo encontraríamos como resultado de mucho esfuerzo y prolongadas revisiones a la palabra de Dios. Y Dios ha dicho que el que busca encuentra y al que pide se le da. Todo lo que sucedió con el comportamiento de estas criaturas, ahí está plasmado en la Escritura, en los sagrados textos, repito, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pues uno de los que no pasaron la prueba, aunque no es programa para hablar en forma especial de él, sino que es inevitable cuando se habla de la soberbia tocar a este personaje, uno de los que no pasaron la prueba fue el príncipe de los ángeles caídos, que ahora conocemos como demonio, diablo o Satanás, el engañador. Y con su pecado se rompió el equilibrio cósmico y se originaron dos bandos, el de los leales y el de los desleales. Y sobre esto la Escritura nos dice cuál fue su pecado y el origen de todos los demás pecados del universo. Y nos dice que la soberbia fue el pecado del ángel caído y el origen de todos los demás pecados. Y al romperse el orden cósmico, todos se vieron afectados y lucharon cada cual por su acomodo según su propia voluntad y decisión, ejerciendo el don de la libertad que se les había concedido. Dice la Escritura en el Apocalipsis 12, 7, 9, a este propósito, que Luzbel y los suyos luchaban contra Miguel, San Miguel y los suyos, y que aquellos, o sea, los seguidores de Satanás, no tuvieron más lugar en el cielo. O sea, que fueron arrojados a la tierra. De esta lucha, pues, salieron vencedores los fieles a Dios y los que, por su soberbia, olvidaron que provenía todo ese poder y belleza que poseían de Dios y que a Él lo deberían regresar en disposición de servicio y amor preferente, fueron derribados de su lugar de privilegio. Nuestro Señor, refiriéndose a estos acontecimientos, dijo, y eso lo pueden leer en San Lucas 10, 18,
Y sobre la caída también pueden leer en Ezequiel 28, 14, 19, pero decía nuestro Señor, yo veía a Satanás caer como un relámpago del cielo. O sea, en un instante se consumó la victoria de San Miguel y la derrota de Satanás, por más que en ese instante se dieron multitud de confrontaciones con argumentos intelectuales de un lado y otro, de tal forma que muchos que estaban confirmados en el bando del Señor, ante la presentación que hacía Luzbel y los suyos, muchos sucumbieron ante el atractivo de lo que les proponían, y al revés también muchos que habían caído en el bando de Luzbel retornaron al bando de Miguel y los leales al Señor. Pues Satanás y los suyos fueron lanzados, ya convertido Luzbel, Luzbella en Satanás, fueron lanzados a la tierra. Y Satanás, lleno de odio, maldad y resentimiento, sintió envidia de la pureza y armonía en que vivía la pareja original y los incitó a cometer la misma terrible falta que él mismo había realizado, utilizando para esto el engaño, valiéndose de esa inteligencia que le da su naturaleza angelical. Pues vean, dice el libro de la sabiduría en el capítulo 2, versos 23 al 24, que por la envidia del diablo entró el pecado a la tierra y con él la muerte. No había sido creado el hombre para morir. Vino y trajo pues el engaño a esa pareja original que nos narra la Biblia, y a Adán y Eva se les abrieron los ojos, mas no para adquirir conocimientos nuevos y más elevados, ni mucho menos para ser como Dios, sino para reconocer su propia miseria y el terrible engaño del que habían sido víctimas. Eso lo pueden leer en el Génesis 3, del 4 al 7. Y al pecar perdieron todos los dones sobrenaturales y preternaturales. Los sobrenaturales perdieron la gracia santificante, la inocencia, la justicia y la santidad originales y la amistad de Dios. Y hasta sus dones naturales comenzaron a rebelarse contra el espíritu, y detrás de todos los males se cernía la muerte y la corrupción de todo el género humano como consecuencia de un acto de soberbia que se originó en el ángel caído y que repitieron nuestros primeros padres, para que vayan dimensionando lo terrible de esta falta y de sus consecuencias. Y estamos hablando de la soberbia, pero para dar base y luego ver a profundidad la virtud de la humildad, que es la contraria a este pecado, que como estamos viendo es el origen de los demás pecados y un terrible pecado a juzgar por sus consecuencias, que llevó a los ángeles y al hombre a romper la amistad con Dios y a perder a unos el cielo en forma definitiva, y al hombre que hizo venir a Cristo para en su misericordia rescatarnos de la caída. Pues como ven, la caída de Adán y Eva tiene mucha semejanza con la del ángel caído. Ambos sobrepasaron sus derechos al tratar de arrebatar el reino de Dios, o sea, vivir al margen de él. Y ambos negaron la autoridad que solo corresponde al Creador. La diferencia entre una y otra
fueron las capacidades con que estaban dotados los infractores y las circunstancias en que ocurrieron estas mismas faltas. O sea, el pecado de Adán y Eva fue gravísimo porque no tenían malicia, tenían una sabiduría divina que les daba acceso a todos los misterios y todas las ciencias. Sin necesidad de estudio, pues eran inmunes a la ignorancia, ya que poseían la ciencia infusa. Eran inmunes a la enfermedad y al dolor, inmunes a la muerte y a la concupiscencia, o sea, esa inclinación al pecado, pues tenían sometidos todos sus impulsos y sus deseos a la razón y la voluntad. Así que aún la falta cometida por ellos fue gravísima e incurrieron en una deuda infinita que jamás podrían pagar, ya que el pecado original del hombre lo hizo perder la vida de gracia y quedó completamente incapacitado para recuperarla por sí mismo. Dios pudo haber pasado por alto el pecado del hombre, pudo haber ignorado su caída y haber rehabilitado al hombre en su amor y su amistad, ya que pues Dios es el ofendido y él sabría qué hacer y hasta dónde llevar las consecuencias de esa falta. Pero es difícil comprender cómo esto podía reconciliarse con la justicia infinita de Dios. Por otra parte, Dios pudo haber castigado a toda la raza humana con la privación del gozo eterno del cielo, para el que había sido creado, y hacer sufrir para siempre las penas del infierno a la humanidad. Pero es difícil concebir cómo este plan podría reconciliarse con la misericordia divina, aunque diera completa satisfacción a la justicia divina. Pues en este dilema la sabiduría infinita de Dios y el gran amor que habita en él resolvió misericordiosamente este dilema. La justicia divina exigía una reparación por el pecado del hombre, una reparación que fuera igual a la ofensa, y la ofensa del hombre contra Dios es en cierta forma infinita, porque la gravedad de las ofensas o insultos se mide por la dignidad de la persona ofendida. En este caso, Dios, al ver lo limitado y finito del hombre, y al ver que no podía ofrecer una reparación suficiente y digna, condigna, del mismo tamaño del ofendido, en esa sabiduría y gran amor que nos tiene, que tiene a todas sus criaturas, se hizo hombre para morir en representación de la raza humana en pleno. Se hizo un representante nuestro, asumió la naturaleza humana haciéndose hombre, y era ese hombre Dios. En cuanto hombre sufría, padecía, ya que Dios no lo puede hacer. Es impasible Dios. Pero en cuanto hombre sí podía sufrir, y en cuanto Dios podía pagar en forma condigna, con la misma dignidad del que había sido ofendido, que era su Padre. Pues siendo Jesús Dios, su humillación y sufrimiento y muerte tienen pues un valor reparador infinito, y siendo verdaderamente humano, actuó como verdadero representante de la raza humana y mediador ante su Padre. Él solo efectuó la reconciliación del hombre con Dios. Este pues plan lleno de sabiduría, misericordia e infinito amor
quedó plasmado en las palabras que nuestro Señor dictó con una sentencia de maldición para el ángel caído, corroborando su caída definitiva e irreparable, y al mismo tiempo con una promesa de redención y con la victoria del linaje humano sobre el linaje de Satanás. Esto lo podemos ver en el que es conocido como el protoevangelio, o sea, el primer anuncio de la buena nueva, en el Génesis 3, 14, 15. Al vencer Jesucristo a la muerte, al pecado y al príncipe de este mundo, cumplió esta promesa dada en este protoevangelio y además dio potestad a sus seguidores para que siguieran ganando esta batalla. Ahí en San Lucas 10, 17 al 20, cuando llegan los 72, el informe que dan no fue: se convirtieron tantos, bautizamos tantos, dejaron de su vida de pecado tantos. No, dijeron: hasta los demonios se nos sometían en tu nombre. Y él dice: yo veía a Satanás caer como un relámpago del cielo. Miren, no deben maravillarse que los demonios se les sometan, sino deben alegrarse, porque eso significa que su nombre está inscrito en el cielo. O sea, están en estado de gracia, por eso lo pudieron hacer. Pues en fin, a pesar de todo, esta batalla se sigue librando y va a concluir hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el día que mande al fuego, dice al 666, y al falso profeta, y cuando el demonio quede encadenado en el abismo para siempre. De cualquier manera, la raza humana, si se fijan desde el momento de la caída hasta la instalación del reino de Jesucristo que ocurrirá con su segunda venida, va a estar pagando la parte que la justicia divina le impuso como castigo por haber hecho esto. Pues vas a morir, del polvo fuiste tomado y al polvo habrás de volver. Y a la mujer le dijo: parirás tus hijos con dolor. Siempre va a estar presente pues esa inclinación al pecado, a la muerte espiritual, y el dolor presente en la tierra, un valle de lágrimas. Vean en esta secuencia así rápida que les he hablado, la terrible consecuencia del pecado, de la soberbia como principio de la caída de los ángeles y también del hombre, y qué tan grave será que para levantarnos de esta caída, Cristo mismo vino a redimirnos, el Hijo eterno de Dios haciéndose hombre para pagar la deuda. Por eso la humildad, que es la contraria a la soberbia, la virtud contraria a la soberbia, debe conocerse bien, sabiendo que así como la soberbia es el principio de todo pecado, el edificio espiritual al que todos estamos llamados, puesto que el llamado a la santidad es universal, empieza aquí. Este es un fundamento, este es un cimiento. O sea, porque la humildad es una virtud fundamental y sobrenatural, por la cual el hombre llega al conocimiento de sí mismo. Pues, ¿qué tenemos que valgamos? Y si alguien dice: no, pues yo tengo belleza física, yo tengo inteligencia. Sí, ¿y cuánto te costó? ¿Dónde te la ganaste? ¿O quién te la dio? Bueno, pues cuando el hombre se da cuenta que cuanto posee de bueno viene de Dios, entonces debe buscar siempre su mayor gloria, bajando la cabeza, porque en el momento que la eleva, ahí está ya apareciendo la soberbia,
y ya vimos las consecuencias tan terribles de esta falta. Bien, pues esta virtud fundamental y sobrenatural nos lleva al conocimiento de nosotros mismos y por lo tanto nos hace estimarnos tal como somos, y como consecuencia de esto surge el deseo de someternos a Dios y tenerlo como nuestro tesoro sobre todas las cosas. San Agustín decía: ¿quieres ser grande? Empieza por empequeñecerte. ¿Quieres levantar un edificio de virtud? Piensa primero en el cimiento de la humildad, pues los edificios, antes de elevarse hacia el cielo, se hunden en el seno de la tierra. Miren qué frase tan magistral, donde San Agustín, en este símil de la construcción de un edificio físico, nos está diciendo cómo se empieza a construir el edificio del espíritu, de la santidad. Estábamos hablando pues cómo la humildad es la base sobre la que se construye el cimiento o el edificio de la santidad. La vida espiritual tiene dos cimientos, dos fundamentos. Uno es la humildad y la otra es la fe. La humildad, pues ya ahorita, después de haber explicado el problema y consecuencias de la soberbia, es fácil entender por qué es fundamento, por qué es cimiento, porque va contra la raíz más honda de los pecados, que es la soberbia. Esto le da en la cabeza a don yo, que es el gran obstáculo de la vida espiritual. La soberbia es el principio de todo pecado. La soberbia, dice el libro de los Proverbios, en el capítulo 16, verso 18, es el heraldo de la ruina y la altivez de corazón de la caída. O sea, cuando estamos actuando en forma soberbia, ahí ya nos están anunciando nuestra ruina. Y si seguimos con esa altivez dentro de nuestro corazón, vamos a caer. Y también dice Santo Tomás de Aquino que así como la humildad es fundamento, es cimiento de este edificio espiritual, la fe también es fundamento porque es la que nos pone en contacto con lo divino, dándonos mayor seguridad que si viéramos. Creer que Cristo está en la Eucaristía no es por medio de la razón, sino por medio de la fe. Pues la humildad es virtud fundamental por una segunda razón. Es como la llave de los tesoros de la gracia divina. Dice el libro de los Proverbios en el capítulo 3, verso 34, que a los humildes les da la gracia. Y hay un salmo, el 112, entre paréntesis 113, en el capítulo 4 al 9, versos del 4 al 9, y dice que alto es el Señor y excelso es el Señor, y que desde su morada alta ve todas las cosas humildes del cielo y de la tierra. Comentando este salmo, San Agustín dice: qué cosa tan desconcertante. La Escritura dice que alto es el Señor y excelso, y lo sabemos bien, nadie lo puede negar. Dice, pero si te bajas, te acercas a Él, y si te elevas, te alejas de Él. Al soberbio lo despide sin cosa alguna, y al humilde lo eleva. Lo dice también, hablando de esto,
la Santísima Virgen, por qué ella fue escogida por nuestro Señor en San Lucas 1:48. Porque ha mirado la humildad de su sierva, por eso todas las naciones me llamarán bienaventurado. Supongan que alguien tuviera, por ejemplo, todas las virtudes, pero le faltara la humildad, pues lo cual de entrada no es posible. No se puede practicar lo demás si no tiene la humildad. Pero bueno, por imposible que fuera, vamos suponiendo que tuviera todas las virtudes, pero le faltara la humildad. Pues ¿saben qué? Ahí todas las demás virtudes se vendrían abajo. Es como esos castillos que hacen con naipes, con cartas, los niños a veces jugando, o los adultos, que al menor soplo se derrumban. Si no tiene cimiento al construir un edificio, se va a desmoronar, se va a caer. Y acuérdense que dijimos que la humildad es el cimiento para construir ese edificio de la santidad. Pues cuando la justicia se cierne de manera terrible sobre el pecador, porque hay gentes que quieren ver solo la misericordia de Dios, y así convierten la idea que tienen de Dios en un padre apapachador y consentidor. No, el padre que ama a su hijo lo corrige. Y dice la Escritura, yo soy el padre que castigo y pruebo a los que amo. Pues cuando la justicia está sobre el pecador por causa de la vida de pecado que éste lleva, a veces se han cometido toda clase de crímenes, pues aún en este caso, si éste hace un verdadero acto de humildad, la justicia se transforma en misericordia, cambiando su situación. O sea, en cierta forma, y esto pues claro, lo digo en sentido figurado, el humilde como que le roba el corazón a Dios. Pues no, lo dije en sentido figurado, jala los favores de Dios. Bien, la soberbia se disfraza, hay que tener cuidado, tiene muchas máscaras. A veces de jactancia, a veces de timidez. ¿Cuándo es por timidez? Pues dicen, mira, qué tímido es, ni habla. Quién sabe, a lo mejor sí es tímido de carácter, pero a lo mejor no habla porque al hacerlo teme equivocarse y su ego no soportaría la crítica. A veces la soberbia se disfraza dominando, pero a veces siendo dominada. Una forma de ser dominado por soberbia es mediante las modas. A veces hay modas incómodas, ¿verdad? Y que atentan contra el pudor, pero para distinguirse e ir a la vanguardia, se lo ponen sometiéndose al capricho, a veces de una gente sin principios y que no quiere la dignidad de la mujer, si es esta la que se lo pone, no le interesa. A lo mejor es un transvesti, un afeminado, pues ¿qué le va a importar entonces dignificar a la mujer? Ahí, por soberbia, se somete la gente a otro. Miren, hasta en los caminos de Dios, a veces se dice que lo que hacemos es por la gloria de Dios y bien de las almas, pero a veces ahí está la soberbia sacando la cabeza para recibir reconocimientos y alabanzas. Hay que tener mucho cuidado. Es muy sutil esta falta. Acuérdense la enseñanza que en el Evangelio nos da nuestro Señor en San Lucas 18, 9 al 14, donde un fariseo
oraba diciendo: te doy gracias, Señor, porque yo no soy como estos, que son adúlteros, rateros, borrachos, etcétera. Yo ayuno, yo doy el diezmo, yo hago oración. Sí, hacía cosas buenas, pero le faltaba la base, el cimiento, el fundamento de la humildad. En cambio dice que había un publicano que estando en el templo no se arrimó a meterse, sino desde la puerta, y sin osar levantar la cabeza, lleno de contrición y dolor por sus pecados, solo osaba decir: apiádate de mí, Padre, porque soy un miserable pecador. Y dícele nuestro Señor: ese salió libre de su pecado, mientras que el soberbio, el fariseo, siguió en su pecado por soberbio. Vean entonces, se nos sigue hablando de la gravedad de la soberbia y de la importancia de practicar la humildad. ¿Quién nos dio lecciones magistrales de humildad? Pues el Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Miren, la encarnación es un prodigio sublime de humildad. Dice San Pablo: Jesús se anonadó, se volvió menos que nada. El universo entero no puede contener, no puede abarcar a nuestro Señor, porque Él es inmenso. Él trasciende a su obra, y los universos material y espiritual solo son manifestación de su amor, obra de sus manos. Pues bien, Él se hizo no como un astro, que de todos modos seguiría siendo pequeño en este vasto universo, sino como un hombre. Se anonadó, y en el momento, por ejemplo, de nacer, ahí lo vemos en un pesebre, que es morada de bestias. Cuando fue perseguido por Herodes, siendo todavía niño, ya iba como perseguido político, se salva huyendo y escondiéndose como lo hacemos los débiles, cuando sabemos que no tenemos forma de defendernos ante el poderoso. Los primeros años de su vida los pasó en forma desconcertante, silencioso, oculto, ahí trabajando como un obrero de manos encallecidas ante las órdenes de su padre putativo, San José. Cuando curó a un ciego, hizo lodo con su saliva. O sea, no llevaba nada. Se dio a sí mismo, y tratando de refrescar sus ojos, usó su propia saliva. Una humildad extremosa. Se mostró también humilde cuando lloró antes de resucitar a Lázaro. Un soberbio manifiesta machismo, disque hombría, conteniendo las lágrimas. No, él con humildad manifestó lo que había en su corazón. Las lágrimas son símbolo de fragilidad y miseria, no le importó. Hasta en la transfiguración, cuando se manifestó glorioso, hablaba con Moisés y Elías sobre las ignominias de su pasión. ¿Y qué me dicen ahora en el sagrario? Ahí nos da cátedra de humildad. Ahí en un pedazo de pan espera silencioso, escondido, indefenso, en un lecho humilde y a veces sucio. O sea, cambia por amor su morada celestial. El amor necesita humildad, y la soberbia es su enemiga. Miren, una forma importante de humildad es soportar nuestras propias miserias. Las almas que hacen el propósito de santificarse, y que en cuanto caen se alarman y se desalientan, en el fondo lo hacen
por soberbia. Es como si dijeran, ¿por qué alguien tan santo como yo pudo cometer semejante falta? Oye, pues si el limón da limones y nuestra naturaleza caída da pecado, ¿qué podemos esperar de nosotros? Todo lo bueno lo tenemos porque Dios nos lo da. Entonces hay que confiar en Él como el publicano y no confiar en nosotros. A veces pensamos, si no lo hago yo, nadie lo hace. No, esto es darnos mucha importancia. Quien hace la obra de mi santificación es Dios, claro, yo cooperando a la gracia, pero Él lo dijo clarísimo, sin mí nada podéis hacer. Santo Tomás dice que aunque la incredulidad y el odio a Dios son pecados mayores que la desesperación, esta última quita los recursos para ir a Dios. Por ella se aleja el alma de Dios y se le cierran las puertas de la gracia. Un santo padre dice, todos los demás pecados nos llevan al borde del abismo. La desesperación nos arroja a Él. Un humilde jamás se desespera, jamás se desalienta. Él bien sabe por experiencia propia que por sí mismo nada vale, que todo lo que tiene viene de Dios. Lo bueno viene de Dios, lo demás nosotros lo formamos con malos hábitos hasta que se volvió un vicio. Pues vean, entonces hay que practicar esta semana. ¿Y qué digo esta semana? Toda la vida, pero hay que empezar por algo. La virtud de la humildad, habiendo visto las terribles consecuencias del pecado contrario que es la soberbia. Aquí, antes de dar por terminado el programa, hay una persona que dice, ingeniero, cuando corrijo a una persona me enojo. Al enojarme pierdo la humildad. Bueno, miren, el carácter, el temperamento lo llevamos como la piel, con él nacemos y con él vamos a morir. O sea que si ya es una persona con tendencia a la ira, ahí hay que practicar la paciencia, que es la virtud contraria, ¿verdad? Si lo hace después levantándose con altivez, como si fuera ella virtuosa, y la otra persona digna de ser enjuiciada y condenada, entonces sí, está yendo contra la humildad y levantándose en soberbia. Pero yo quiero pensar más bien aquí que debe pegarle muy fuerte a la virtud de la paciencia, que es contra la ira, y le va a ir muy bien. Bien, pues agradecemos a todas las personas que nos llamaron y acuérdense, la humildad es el cimiento para construir un edificio de espiritualidad, y al hablar de esto hablamos de la santidad a la que todos estamos llamados. Pues ánimo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Apóyense en su vida sacramental, su vida de oración, y no descuiden esta virtud, que es el cimiento sobre la que se hacen crecer todas las demás virtudes. Que tengan buena tarde.